Bienvenidos a Lo Nunca Contado. La Antártida es la última frontera. Contiene nuestra imaginación. El último territorio que queda en el planeta que podría tener tal designación es la Antártida. La superficie helada de la Antártida esconde muchos tesoros inesperados que desafían nuestra comprensión de este continente helado. Las temperaturas caen hasta mínimos escalofriantes y los vientos implacables dan forma a un terreno implacable. Imagínese descubrir reliquias de árboles antiguos que florecieron aquí hace más de 56 millones de años y restos de dinosaurios cuando la Antártida era un mundo muy diferente. Los informes sobre incluso una ciudad de cristal escondida seguramente te dejarán boquiabierto. Echemos un vistazo a las 20 cosas extrañas descubiertas debajo de la superficie de hielo de la Antártida. Número 20. La ciudad de cristal. El almirante Richard Byrd, un legendario explorador y oficial de la Marina de los EU, lidera la Operación Salto de Altura, una misión antártica sin igual. Los objetivos oficiales de la misión incluían explorar posibles bases militares en el helado sur del continente con 13 barcos, 23 aviones y casi 4.700 militares. Pero a medida que avanzaba el viaje, sucedió algo extraordinario. Es una historia que se origina en los diarios ocultos de Byrd, que fueron descubiertos después de su muerte, en lugar de en sus relatos publicados. Estos diarios describen un extraño giro de los acontecimientos que Byrd encontró inquietante. Mientras volaba sobre el Polo Sur, el escuadrón de pájaros descubrió un entorno que desafiaba todas las expectativas. Se sorprendieron cuando la fría tundra dio paso a un ambiente verde y templado. Pero eso fue solo el principio. Los aviones de Byrd fueron guiados misteriosamente bajo la superficie de la Tierra, donde descubrieron una reluciente ciudad de cristal con los colores del arco iris. Fue un espectáculo que desafía toda explicación y planteó un desafío a las leyes de la naturaleza. Fueron escoltados hasta el suelo por una figura a la que en el registro de Byrd se alude como el maestro. Mientras caían, esta enigmática criatura expresó su grave preocupación por el uso de armas nucleares por parte de la humanidad, concretamente las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El maestro envió un mensaje de decepción, suplicando a la humanidad que se desviara de su curso mortal. Este testimonio es especialmente interesante, ya que corresponde a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que nacieron los fenómenos ovni contemporáneos y aumentó el interés por la vida extraterrestre. La narrativa del almirante Byrd plantea posibilidades intrigantes con respecto a los seres inteligentes que viven dentro de la Tierra y observan la actividad de la superficie. Es consistente con historias de avistamientos de ovnis cerca de silos de misiles nucleares, lo que implica un vínculo entre estas entidades y nuestras capacidades nucleares. El diario, sin embargo, sugiere que a Byrd se le dijo que guardara silencio sobre su encuentro, lo que generó preocupaciones sobre un encubrimiento del gobierno. ¿Podría esta historia indicar una conexión profunda entre las antiguas leyendas de la gente del interior de la Tierra y los recientes encuentros con ovnis? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que estamos al borde de una revelación monumental en la que conoceremos a los seres del interior de la Tierra. Número 19. Estructura ovalada. La helada inmensidad de la Antártida tiene una misteriosa estructura ovalada que parece un edificio. El origen y el propósito de esto aún se desconocen. Sin embargo, la estructura, que mide 120 metros de circunferencia, se encuentra en el este de la Antártida. Esto plantea la especulación de que puede ser obra de una civilización antigua. La simetría y el diseño parecen demasiado artificiales para ser orgánicos. ¿Es esta una prueba de una era perdida de la historia humana enterrada bajo el hielo? La dura realidad de la ecología de la Antártida, por otro lado, presenta enormes desafíos. El continente estuvo sumergido bajo el hielo durante millones de años, mucho antes de que evolucionara nuestra especie, el Homo sapiens. Los desafíos de existir en un entorno tan hostil son inmensos y van desde el frío extremo hasta la escasez de suministros naturales. Entonces, ¿cómo pudo haber prosperado aquí una civilización antigua? ¿Cómo se levantó esta construcción en el frío desierto? Hay tantas preguntas que siguen sin respuesta hasta la fecha. Las imágenes de satélite siguen estimulando el interés, pero no pueden proporcionar pruebas concluyentes. También existe la posibilidad de que esta estructura pueda ser un extraño fenómeno geológico, pero hasta que no haya una explicación convincente de su formación, no se podrá decir nada con certeza. Número 18. Huevo gigante.
Quizás durante años, un fósil estuvo escondido en las gélidas profundidades de la Antártida. El increíble hallazgo de esta cosa puso en duda nuestra comprensión de la vida acuática antigua y los nacimientos. Este enorme huevo, que mide 11 pulgadas de largo y 7 pulgadas de ancho, fue descubierto por científicos chilenos en 2011. Durante años, los científicos permanecieron en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, incapaces de determinar su verdadera naturaleza. Luego, en 2018, Julia Clark lo investigó y aportó una idea inesperada. Podría ser un huevo reventado. Esto nos lleva al Cretácico tardío, hace unos 66 millones de años, donde coexistieron dinosaurios como el Tyrannosaurus rex y el Stegosaurus. Antarcticolythus brady es un nombre científico que hace referencia a la ubicación de su hallazgo, así como a los nombres griegos antiguos para huevo y piedra. Debido a su frágil cáscara, este huevo parece desinflado, pareciéndose a una bola de papel arrugada, algo poco común entre los huevos de dinosaurio. La mayoría de los dinosaurios depositaban huevos de cáscara dura, pero este descubrimiento generó una nueva idea. ¿Podrían los reptiles marinos dar a luz directamente en el océano a partir de huevos blandos? Lo más probable es que perteneciera a un mosasaurio, un enorme reptil acuático cuyos restos óseos fueron descubiertos en las cercanías. Este huevo, el segundo más grande jamás descubierto, apoya la idea de que la Antártida no siempre estuvo cubierta de hielo y que hubo dinosaurios caminando por ahí. Número 17. Diminutos humanoides. La cordillera Whitmore arrojó evidencia de vida en la Antártida. Estos minúsculos fósiles humanoides fueron descubiertos durante la búsqueda de una base ovni. Un equipo de paleontólogos dirigido por el Dr. Marley descubrió pequeños huesos fosilizados. Sorprendentemente, las investigaciones científicas han determinado que su edad es de 600 millones de años. Se pensaba que estos animales existían millones de años antes que los primeros vertebrados e incluso los dinosaurios. El primer descubrimiento reveló un esqueleto compacto escondido dentro de capas de roca sedimentaria que medía menos de 1 pie de altura. El segundo esqueleto, extraordinariamente bien conservado, proporciona detalles particulares sobre estas extrañas especies. Sorprendentemente, tienen un físico parecido al humano a diferencia de cualquier otra especie de simio conocida. El enigma que rodea a estos antiguos pueblos antárticos se hace más profundo con cada nuevo día. Su identidad, su población y sus logros tecnológicos están profundamente envueltos en el tiempo. Hay posibilidades de que estos diminutos esqueletos humanoides sean de origen extraterrestre, pero sin ninguna prueba no se puede estar completamente seguro de ello. Número 16. El barco de Ernest Shackleton. Resistencia. El barco perdido de Shackleton. La Resistencia fue descubierta inquietantemente intacta bajo 10.000 pies de mar helado después de 106 años. Este hallazgo histórico, realizado durante la misión Endurance 22, es un hito en la historia polar. El impecable estado del barco se alza erguido y audaz sobre el fondo del mar, con la palabra Resistencia aún visible en la popa. Si volvemos a la historia del Endurance, que fue utilizado para la misión antártica planeada por Shackleton, sabremos cómo. En 1915, el barco quedó sumergido en el hielo. La tripulación había estado viviendo a bordo durante meses y se enfrentaba a la implacable presión del avance del hielo. Shackleton finalmente emitió la orden de abandonar el Endurance cuando sucumbió a las fuerzas aplastantes del mar de Weddell. Cuando acamparon en el hielo, el propósito de la tripulación pasó de la exploración a la supervivencia. Esta desgarradora historia de resiliencia duró hasta 1916, cuando todos los miembros de la tripulación fueron rescatados. La expedición de este año, que partió de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se topó con importantes obstáculos en su misión. Usaron un sonar para encontrar el barco hundido, que estaba a unas 4 millas al sur de la anotación de 1915 del capitán Frank Worsley. El sorprendente descubrimiento fue confirmado por un vehículo submarino autónomo equipado con una cámara. La Resistencia parecía haberse hundido apenas ayer. Con la pintura original y las decoraciones detalladas aún evidentes, los restos del naufragio, un tesoro histórico, son testigos del espíritu inquebrantable de exploración de Shackleton. Número 15. Agujero misterioso. Un suceso desconcertante continúa desconcertando a los científicos durante décadas. En lo profundo del fascinante continente helado de la Antártida, este era el agujero que siempre reaparecía. Polinia desaparecía y reaparecía. Captó el interés de los científicos por primera vez en la década de 1970, cuando los satélites comenzaron a tomar fotografías de la Tierra. Estos extraños agujeros se formarían en la capa de hielo anual del mar de Lázarev para desaparecer en el verano. Sin embargo, el misterio aumentó hace un año y medio
episodio cuando, en medio del duro invierno de la Antártida, apareció un enorme agujero de 9.500 kilómetros cuadrados en el mismo hielo. Creció un 740% en 2 meses antes de contraerse con la llegada del verano. Los investigadores creen haber descubierto el misterio de estos agujeros mientras explican estas brechas etéreas con las cicatrices de las tormentas ciclónicas. Quizás fueron las masas de aire polar que convergieron en el Polo Sur, como en 2017, cuando ráfagas impulsadas por ciclones que superaron las 117 ondas de 16 metros de altura atravesaron la región. Estas fuerzas furiosas impulsaron la capa de hielo antártica en todas direcciones, formando la polinia, que sirvió como una ventana al mundo bajo el hielo. Cuando estas polinias se abren, permiten el intercambio de energía entre el océano y la atmósfera, lo que influye en los patrones climáticos. También hay una mayor incidencia de estos misteriosos agujeros con el calentamiento global. El número 14. Un fósil de dinosaurio completo. Las gélidas profundidades de la Antártida escondieron al Elasmosaurus más pesado conocido, un reptil acuático prehistórico que una vez compartió las aguas del Cretácico con los dinosaurios. Este enorme monstruo, de 40 pies de largo y que pesa hasta 15 toneladas, es ahora uno de los fósiles de reptiles antiguos más completos jamás descubiertos en la Antártida. Elasmosaurus, una familia de plesiosaurios, se encontraba entre los enormes animales marinos de la era Cretácica. Se cree que el Elasmosaurus recién descubierto es miembro del género Aristinectes, que solo se encuentra en el hemisferio sur. Estos extraños reptiles tenían cuellos más cortos y cráneos más grandes que sus homólogos desenterrados en Estados Unidos. El maestro William Sinn descubrió el fósil durante una expedición de 1989 a la isla Seymour, aproximadamente al sur del extremo norte de la península antártica. Sin embargo, la excavación del enorme reptil resultó ser una lucha a un ritmo glacial, obstaculizada por un clima impredecible y restricciones logísticas. Trabajar en el duro frío antártico era casi imposible. La excavación de este enorme Elasmosaurus finalmente se completó en 2017, mostrando una cantidad significativa de sus huesos. Este descubrimiento proporciona información sobre el período Cretácico tardío y la robusta ecología marina que perduró hasta la gran extinción que puso fin a los dinosaurios. Número 13. Base nazi oculta. Los usuarios de Google Maps descubrieron una entrada oculta enterrada entre el hielo. Esta misteriosa puerta provocó un gran frenesí de curiosidad al resucitar una idea de conspiración en línea de larga data, que apoya el refugio nazi secreto en la Antártida. Todo comenzó cuando un usuario de Facebook compartió una fotografía que mostraba una marca cuadrada y sombría que sugería una entrada. Internet estaba lleno de hipótesis. Algunos sugerían que podría conducir a una instalación secreta del gobierno estadounidense, mientras que otros se aferraban a la idea de un búnker nazi oculto. Esta hipótesis conspirativa tuvo su origen en 1938, cuando Hitler encabezó una expedición alemana a la Antártida en busca de aceite de ballena. A pesar de esto, fue el descubrimiento en 1947 de submarinos alemanes en Argentina, tras la capitulación nazi, lo que desató especulaciones sobre una estación militar encubierta bajo el hielo. La perspectiva de que altos funcionarios nazis sobrevivieran a la guerra capturó la imaginación de los teóricos de la conspiración. Es importante destacar, sin embargo, que ninguna evidencia real respalda esta noción. Entonces, ¿qué es esta puerta misteriosa? Las especulaciones van desde entradas para monstruos legendarios como muñecos de nieve o gigantes, hasta analogías con una rumoreada puerta extraterrestre en Marte. Colin Summerhays, un geólogo marino, niega la idea de una instalación nazi oculta en la Antártida, enfatizando que proviene de experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estos rumores persistieron, lo que implica que estos proyectos continuaron después de la guerra, incluida la producción de supuestos platillos voladores. Al final, si bien el misterio de la entrada oculta en la Antártida ha despertado interés, aún faltan pruebas sólidas. Número 12. Microbios del Monte Arabis. Es interesante saber que la Antártida posee el volcán activo más austral del mundo, el Monte Arabis. Durante mucho tiempo estuvo oculto tras el manto helado de la Antártida. Este monstruo geológico, formado hace casi 3 millones de años, se encuentra a 3.974 metros sobre el nivel del mar. Es bastante extraño presenciar su exterior helado, junto con su calor pulsante en el interior. Arabis, una maravilla geológica, también ha sido examinada antes. Los científicos han investigado cuidadosamente
cuidadosamente sus erupciones, emisiones de gases, edades de las rocas y otras características. Los discretos residentes microscópicos que viven en los suelos de las cuevas cerca de la cima de Arabis son todo un misterio. A diferencia de la mayoría de la vida en la Tierra, estas bacterias no utilizan la energía del Sol. En cambio, obtienen su energía de fuentes inusuales como el hierro y el hidrógeno. Durante años, investigar estos microorganismos fue complicado, pero ahora, la tecnología genética permite a los científicos obtener conocimientos utilizando el ADN. En 2012, un equipo se propuso explorar las cuevas de Arabis en busca de secretos microbiológicos. Escondidas bajo la nieve, estas cuevas, situadas cerca de la superficie, pueden alcanzar temperaturas de 65 grados centígrados, un marcado contraste con el aire helado del exterior. Sin embargo, poco se pudo descubrir, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta. Número 11. Caídas de sangre. Durante casi un siglo, los científicos han estado perplejos ante la aterradora aparición de las cataratas de sangre en la Antártida. Esta inusual cascada, descubierta hace más de 110 años por el geocientífico Griffith Taylor, fluye con agua clara de deshielo desde debajo del glaciar Taylor. Cuando este líquido puro entra en contacto con el aire, cambia a un aterrador tono rojo sangre. Las fascinantes caídas de sangre siguieron siendo un misterio hasta hace poco, cuando un equipo de investigación se propuso encontrar respuestas. En 2017, descubrieron un laberinto escondido debajo del glaciar. Un depósito subterráneo de agua salada alimentó la cascada carmesí a través de una red de grietas en el lecho de roca y túneles dentro del hielo. La alta concentración de sal, junto con la gran presión del glaciar, desafía las gélidas temperaturas y mantiene la cascada en funcionamiento. El secreto difícil de alcanzar, sin embargo, residía en el rápido cambio de color. Si bien los colores rojizos normales en las rocas o manantiales son causados frecuentemente por minerales ricos en hierro, las primeras investigaciones descubrieron solo cantidades mínimas de estos en las muestras de agua, insuficientes para explicar el profundo tono carmesí. Las teorías alternativas que implicaban las algas rojas del hielo tropezaron con dificultades porque no se descubrió ninguna prueba sustancial de la existencia de algas. A pesar de los signos de carbono, los investigadores utilizaron una combinación de herramientas analíticas para resolver el rompecabezas. Su examen microscópico de muestras de agua y suelo reveló pequeñas nanoesferas cargadas de hierro del tamaño de una billonésima parte de un metro de rayos X. El examen químico reveló la composición de estas nanoesferas, que incluían hierro, sílice, calcio, aluminio, sodio y otros elementos. Por lo tanto, estas podrían haber sido la razón detrás del cambio de color. La sangre cae, un misterio centenario que ya ha sido resuelto. Número 10. La cueva misteriosa. Una cueva misteriosa escondida en hielo apareció en Google Maps, desatando un frenesí de especulaciones entre los usuarios en línea, quienes plantearon muchas teorías sobre su propósito. Algunos la calificaron de base militar oculta, mientras que otros la consideraron una reliquia de una antigua civilización. Esta extraña entrada apareció inesperadamente en 2007 en la isla de Greenwich, una de las islas del sur de la Antártida, antes de desaparecer de Google Maps 6 meses después, dejando un rastro de preguntas sin resolver. La imagen de satélite reveló que la cueva tenía 74 pies de altura y 249 pies de ancho. Una cueva de este tamaño podría albergar a cientos de personas, lo que genera aún más perplejidad. También se sugirió que la formación de la cueva podría haber sido causada por un suceso natural, como un deslizamiento de nieve, que oscureció la entrada. También se examinó el cambio climático, con la posibilidad de que el derretimiento de los glaciares revele secretos enterrados durante mucho tiempo. Pero el misterio aumentó cuando una característica intrigante se hizo visible, una estructura que se asemeja a escalones hechos por el hombre que conducen a la entrada de la cueva. ¿Qué se guardaba en esta cueva? Naves espaciales, platillos voladores o incluso medios militares pueden pasar por una entrada tan grande. Esto no parecía una cueva ordinaria en absoluto, pero el misterio sigue sin resolverse. Número 9. La fuente de la juventud. La desolación de la Antártida expuso la enigmática fuente de la juventud. Escondidos dentro de las eternas montañas Gamburtsev, estos espectaculares picos desafían su edad con riscos afilados que recuerdan a las jóvenes montañas rocosas. Si bien tiene aproximadamente 200 millones de años, la eterna elegancia de Gamburtsev está oculta bajo capas de hielo, un capullo protector que las ha protegido desde que la Antártida sucumbió al hielo hace 35 millones de años. Esta manta de hielo funciona como una
una crema antienvejecimiento natural, activando los delicados mecanismos termodinámicos que han mantenido meticulosamente a los Gambertsev. Pero hay más en esta cola congelada de lo que parece. Una gran red de lagos y ríos, un descubrimiento sorprendente dado que el agua normalmente provoca erosión. No obstante, estos ríos fluyen a lo largo de la base de la montaña. A pesar de la enorme presión que ejerce la enorme capa de hielo que se encuentra encima, hace que el agua desafíe la gravedad y ascienda por los valles en sentido inverso. Las montañas Gambertsev se conservan en un eterno ensueño gracias a esta ardua ascensión. Aunque las antiguas rocas de Gambertsev se formaron hace más de 1000 millones de años, el enfriamiento diferencial les ha dado un aspecto fresco. La erosión anteriormente erosionó su majestuosidad, pero cuando la desintegración de Gondwana obligó a la Tierra a ascender hace unos 200 millones de años, las montañas sobrevivieron, solo para abrazar un periodo de enfriamiento hace 35 millones de años, envolviéndose en una armadura helada para luchar contra el implacable paso del tiempo. Número 8. El lago profundo. La helada inmensidad de la Antártida esconde otro secreto. Debajo de media milla de cubierta glaciar, el asombroso descubrimiento de un lago lleno de formas de vida no solo cambió nuestra comprensión de los ambientes severos de la Tierra, sino que también tiene consecuencias de gran alcance para la búsqueda de vida extraterrestre, especialmente en Marte. El lago Mercer, escondido detrás de un glaciar antártico, ha asombrado a los geólogos. Los análisis preliminares de muestras de agua extraídas de este lago subglacial han revelado 10.000 células bacterianas por mililitro, una densidad asombrosa para una masa de agua sin luz enterrada bajo el hielo. Estos altos niveles de vida bacteriana en el oscuro lago subterráneo implican la presencia de formas de vida superiores, posiblemente criaturas microscópicas como los tardígrados. El abundante contenido orgánico del lago también contribuye a esta idea. Este descubrimiento es comparable al realizado en 2013, cuando se descubrieron cantidades significativas de vida bacteriana en el lago subglacial Whillings de la Antártida. Los científicos creen que las bacterias de estos lagos subterráneos se alimentan de antiguos depósitos de carbono. Sin embargo, las consecuencias de este descubrimiento van más allá de nuestro planeta. El lago Mercer no solo desafía nuestra comprensión de la resistencia de la vida en la Tierra, sino que también proporciona información sobre la probabilidad de que exista vida en las condiciones subglaciales de Marte. Número 7. Momias de pingüinos. El ornitólogo Stephen Emsley descubrió una momia oculta bajo el valle helado del Cabo Irazar en el Mar de Ross. En el frío desierto de la Antártida, Emsley descubrió lo que parecían ser restos recientes de pingüinos Adél que databan de hace 800 años. Durante una excursión de estudios en 2016, Emsley quedó impresionado por la singularidad del sitio. Capas de manchas blancas de guano y huesos de pollo sueltos decoraban la superficie, lo que indica actividad reciente. Esto, sin embargo, contradice las descripciones históricas de exploradores como Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton, que recorrieron la zona hace más de un siglo y nunca mencionaron a los pingüinos. Estudios posteriores encontraron cadáveres enteros de polluelos, plumas podridas y momias sorprendentemente conservadas. Emsley se dio cuenta de que la nieve y el hielo habían cubierto y resurgido periódicamente este lugar, manteniéndolo durante generaciones hasta que el reciente derretimiento reveló sus secretos. Una vez más, los pingüinos colonizaron el área debido a las condiciones cambiantes del hielo marino, solo para abandonarla cuando el acceso fue bloqueado por el hielo que se acercaba. Este ciclo ha estado ocurriendo durante milenios. La datación por carbono reveló que el sitio fue ocupado al menos 3 veces en el pasado, y la ocupación más reciente se remonta a 800 años atrás, coincidiendo con el inicio de la pequeña edad del hielo. Emsley cree que a medida que el Mar de Ross se caliente debido a la tendencia climática actual, los pingüinos regresarán para recuperar su hogar ancestral. Número 6. Pirámides. El descubrimiento de pirámides bajo el hielo antártico plantea varias preguntas. ¿Podrían ser estas pirámides producto de los antiguos egipcios o consecuencia de una intervención extraterrestre? Para resolver este misterio, en 2016, la antigua revista Origins emprendió una misión para explorar las zonas inexploradas de la Antártida. Publicaron una serie de artículos científicos, respaldados por fotografías y videos interesantes, que resaltaban extraños edificios con forma de pirámide enterrados en la extensión helada de la
la Antártida, Robert Falcon Scott dirigió una expedición al gélido desierto. Entre las extrañas formaciones descubiertas bajo el hielo durante este desafortunado viaje había rastros de una sociedad antigua que tenía un extraño parecido con los antiguos egipcios. Los británicos mantuvieron esta información enterrada durante más de un siglo, pero en 2016 los investigadores resucitaron la teoría de las pirámides antárticas. Las imágenes de Google Earth parecían mostrar construcciones en forma de pirámide encerradas en hielo. Estas pirámides, que tienen 4 lados que se asemejan a las famosas pirámides de Giza en Egipto, despertaron el interés de la gente por sus orígenes. Existen numerosas teorías sobre cómo surgieron las pirámides antárticas. Algunos creen que son los restos de una civilización atlante extinta, mientras que otros afirman que son obra de extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que estas estructuras se formaron mediante procesos geológicos normales, ya que lo más probable es que se trate de afloramientos rocosos o ataques del mediodía que emergen a través del hielo. Una idea intrigante, basada en el mapa de la raza Piri, es que esta imagen representa un continente ártico sin hielo, lo que implica que la Antártida estuvo habitada anteriormente por humanos que construyeron estas pirámides durante los últimos 6.000 años. Según los científicos, estas pirámides antárticas son el resultado de la abrasión en las regiones polares donde las rocas están expuestas a la erosión del hielo. Si bien se desconoce el origen exacto de estas pirámides antárticas, la búsqueda de explicaciones continúa. Número 5. Meteorito de Marte. Un hallazgo en la Antártida conmocionó a la comunidad científica. Hace 20 años, los científicos de la NASA, dirigidos por David McKay, anunciaron un descubrimiento potencialmente significativo en la región de Allen Hills, en la Antártida, en 1996. Afirmaron haber descubierto restos microbianos en Allen Hills, meteorito de Marte. Este meteorito, que se formó hace aproximadamente 4.000 millones de años en Marte, se estrelló en la Tierra hace aproximadamente 13.000 años. Se descubrieron partículas de magnetita dentro del meteorito, lo cual fue único, porque dichas partículas generalmente no se forman mediante procesos no biológicos. Estos cristales de magnetita sugerían la presencia de vida antigua en Marte. Sin embargo, el escepticismo creció rápidamente, y los críticos cuestionaron cada pieza de evidencia proporcionada. Plantearon la hipótesis de que los glóbulos de carbonato y las moléculas orgánicas podrían haberse desarrollado en ausencia de microorganismos marcianos. Incluso se examinaron estructuras parecidas a gusanos que parecían fósiles, y se descubrió que potencialmente no tenían relación con la vida. Los cristales de magnetita, por el contrario, parecían desafiar la inspección de los detractores. En el momento del descubrimiento, no se conocía ningún proceso abiótico que pudiera producir tales cristales. Sin embargo, estudios posteriores sugirieron que las ondas de choque pueden producir cristales de magnetita comparables, lo que socava la explicación del origen biológico. Si bien las propiedades del meteorito no establecen firmemente la vida marciana, sí proporcionan una indicación de la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Número 4. Mapa de la carrera Piri. El mapa racial de Piri ha confundido las mentes durante décadas. Creado en 1513 después de Cristo por el geógrafo turco Hacı Ahmet Muhyiddin. Raza Piri o Piri, este mapa contiene secretos que desafían toda explicación. La raza Piri afirmó haber recopilado información de 20 fuentes diferentes, incluidos mapas ptolemaicos antiguos, cartas portuguesas, registros árabes e incluso los viajes de Cristóbal Colón. Pero lo que realmente distingue a este mapa es su representación de la Antártida tal como era hace más de 6.000 años, un área que no debería haber sido reconocida durante décadas. La innovadora teoría del profesor Charles Hapgood se suma al rompecabezas. Hapgood examinó el mapa racial de pares y descubrió anomalías desconcertantes. La proyección mercantil estuvo presente, un método que no se empleó en Europa hasta el siglo XVI. Más sorprendente fue la preciosa representación de la Antártida, que era inalcanzable para la época. Según la ambiciosa afirmación de Hapgood, una sociedad prehistórica con tecnología de navegación avanzada examinó el mundo. Incluso aludió al potencial de una intervención atlante o extraterrestre. La realidad es difícil de alcanzar, pero permite vislumbrar los secretos de la cartografía antigua. Número 3. Formas de vida del lago Vita.
En lo profundo de la superficie del lago Vita, los científicos han hecho un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la vida. Los investigadores descubrieron una comunidad robusta de microbios en este ambiente duro y helado, donde las temperaturas caen a menos 13 grados centígrados. El aislamiento absoluto de estas formas de vida es lo que hace que este descubrimiento sea realmente notable. Durante casi 2800 años, los habitantes del lago Vita han estado aislados del mundo exterior. Este lago viejo, oscuro y sin oxígeno en los valles secos de McMurdo, es un hábitat difícil para que sobreviva la vida. La singularidad del lago Vita no termina ahí. Su núcleo está casi congelado salvo por una papilla salina en el centro y contiene un líquido salobre 6 veces más salado que el agua salada. Esta salmuera alberga una variada variedad de bacterias que demuestran vida incluso en los entornos más hostiles. Las pruebas químicas indican que las reacciones entre la salmuera y los sedimentos ricos en hierro debajo del lago producen óxido nitroso e hidrógeno molecular que podrían ser utilizados como fuente de energía por la vida microbiana. Este descubrimiento tiene consecuencias de gran alcance, no solo para comprender la vida en la Tierra, sino también para nuestra búsqueda de vida en otras partes del universo. Las lunas heladas como Europa, que pueden tener crioecosistemas similares a los de la Tierra, se convierten en candidatos fascinantes para futuras investigaciones. Número 2. Hongos en la Antártida. En la helada extensión de la Antártida, donde la vida parece improbable, se desarrolla un misterio. Debajo de las imponentes cabañas de madera de los legendarios exploradores Ernest Shackleton y Robert Scott, surgieron hongos que prosperaron en este ambiente hostil. Las cabañas, construidas hace más de un siglo durante la heroica época de la exploración polar, guardan valiosos artefactos del pasado, restos de los primeros intentos de la humanidad de habitar este continente implacable. Los esfuerzos de preservación para proteger estos tesoros históricos llevaron a un descubrimiento sorprendente por parte de Robert Blanchett. Blanchett comenzó a explorar estas reliquias de madera. Los hongos pueden sustentarse secretando enzimas que descomponen la madera en nutrientes más simples, un proceso conocido como lignicolus. Lo que hace que el descubrimiento de Blanchett sea realmente desconcertante es que ningún micólogo había documentado previamente hongos degradantes de la madera nativos de la Antártida. Esta tierra helada, desprovista de árboles durante millones de años, parece un hábitat poco probable para estos organismos. Sin embargo, al comparar el ADN de estos hongos con especies conocidas, Blanchett identificó 3 tipos distintos que sugieren la presencia de especies nativas. Las cabañas atacadas por estos residentes inesperados incluyen la cabaña de Shackleton, la cabaña de Scott y el campamento base de Shackleton. Blanchett tardó 9 años en recolectar muestras de cabañas y probar métodos de conservación. La resistencia de los hongos en este duro entorno plantea interrogantes sobre la naturaleza de la vida misma. A medida que se adaptan a la presencia de madera traída por los exploradores, revelan la notable capacidad de la vida para prosperar incluso en los ambientes más extremos. Número 1. Bosques fósiles. En 1833, James Yates encontró los primeros rastros de madera fosilizada en el terreno helado de la Antártida. Estos hallazgos, lejos de ser anomalías aisladas, desafían la llamada paradoja antártica. ¿Cómo podrían existir bosques prósperos en una región donde las temperaturas cayeron a 83 grados centígrados y una espesa capa helada envolvió la Tierra? La respuesta se encuentra en un pasado lejano, cuando el supercontinente Gondwana albergaba vastos bosques que se extendían a lo largo de lo que hoy son continentes separados, Australia, la Antártida y América del Sur. Los investigadores se embarcaron en una búsqueda para desenterrar los fósiles épicos del Paleoceno tardío, mejor conservados, que datan de hace 56 millones de años. La era del Paleoceno estuvo marcada por un rápido calentamiento, que culminó en el máximo térmico del Paleoceno y Eoceno, que fue testigo de un asombroso aumento de temperatura de 8 grados centígrados a lo largo de 10.000 años. Este parpadeo geológico fue la era más cálida de la era cenozoica, cuando Gondwana se fragmentó y la Tierra se enfrió gradualmente, dando lugar a capas de hielo hace unos 34 millones de años. Por lo tanto, puede haber posibilidades de que los bosques florezcan en épocas de climas más cálidos. En el año 2000, una expedición a la isla Seymour en el mar de Weddell aportó más ejemplares. Los investigadores del HMS Endurance descubrieron con éxito hojas fósiles de la isla Seymour. Estas impresiones bien conservadas, que tenían diversidad
diversidad de hojas desafiaron las suposiciones sobre la arquitectura de las hojas en condiciones polares con poca luz. Estos fósiles del Paleoceno, que se distinguen por sus hojas con márgenes dentados, permiten vislumbrar una era de notable diversidad floral. Estas hojas fosilizadas proporcionan datos para reconstruir los climas históricos, sugiriendo temperaturas medias anuales de 12 a 14 grados Celsius y precipitaciones sustanciales en la Antártida. Muchas gracias por ver, cuéntanos qué te pareció este video, dale me gusta y suscríbete y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.